Y una compañera. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, hoy es 14 de octubre de 2025. Vamos a comenzar la clase que democráticamente se decidió que sea por Zoom. Vamos a abordar en el día de hoy dos doctrinas principales de la Corte Suprema de Justicia sobre responsabilidad de los medios de prensa, que son la doctrina Campillay. En primer lugar va a estar a cargo de Fernanda, ella va a ser quien va a exponer este tema, y después la otra gran estándar o doctrina sobre responsabilidad es la doctrina de la real malicia. ¿Ok? Entonces son distintos tipos de encarar, distintas formas de encarar lo que son las responsabilidades de los medios de prensa. Nosotros, un par de clases atrás, yo había explicado lo que era la responsabilidad civil y la responsabilidad penal, cuáles eran las posibles eh, consecuencias que había para los medios en caso de que incurrieran en alguno de esos tipos de ilícito, ilícito civil o ilícito penal. La característica que tienen estas dos doctrinas es que se aplican tanto para el ámbito de lo que puede ser lo civil o lo penal. Es decir, ustedes tienen que entenderlas como una especie de, no excepción, sino complemento a lo que es la responsabilidad civil o penal. La importancia es que la Corte, cuando pone en juego estos estándares, estos test de responsabilidad, dice expresamente que no tienen carácter ni civil ni penal, se aplican a ambos tipos de responsabilidades. Es decir, algo que penalmente podría ser una injuria o una calumnia, si se aplica el estándar Campillay, va a quedar eh, desincriminado, no va a tener responsabilidad jurídica para el comunicador. O igual, si uno calumniase eh, o injuriase y pudiese la persona que se sienta afectada tratar de obtener una responsabilidad civil, es decir, un resarcimiento de tipo económico, aplicando la doctrina Campillay o eventualmente la doctrina de la real malicia, igualmente quedaría al margen de todo tipo de reproches jurídicos. Esa es la importancia que tienen estas dos doctrinas, que nosotros siempre tratamos de que eh, ustedes las entiendan y las aprendan bien. No es nada del otro mundo, no es nada difícil, ya lo van a ver, pero son dos contenidos esenciales de primera agua, de primera línea, que nosotros siempre en todos los exámenes tratamos de que esté presente en digamos, en el ámbito del conocimiento de ustedes, ¿sí? Así que estos dos temas no dejen de considerarlos, de estudiarlos para el examen final. Esto simplemente a modo introductorio. Ahora los dejo con Fernanda, que va a comenzar la exposición del tema de la doctrina Campillay. Gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Pueden ver ahí la diapositiva? Sí. Sí, Sí, esta también la van a subir o sacamos captura. Sí, todo se sube y esta clase está siendo grabada, así que Bueno, la presentación de Campillay también está en el campus, ¿sí? Así que de una u otra manera la puede ver. Bien. Bueno, como les dijo el profe, yo ahora les voy a explicar lo que es doctrina Campillay. ¿Se acuerdan cuando vimos las fuentes del derecho? ¿Se acuerdan cuáles eran las fuentes del derecho? ¿Cuántas eran? ¿Ninguno se acuerda? por ahora no. Por ahora no, es que no, por ahora no, ya tendría que saberla. Soria, Lindsay, Roldán, ¿ninguno tiene cámara? Yo ahora no puedo, profe. No No estoy en mi pregunto casa. si puede o no, pregunto si tiene cámara o no. Siempre Sí, les sí pido, tengo, por pero favor, no, no que estoy. en las clases virtuales enciendan su cámara. Es una señal de respeto para la persona que está hablando. Bueno, nadie sabe lo que son las fuentes del derecho, nadie recuerda cuáles son las fuentes del derecho. No tienen un apunte ahí a mano para que lo repasen.
La ley, la jurisprudencia, la costumbre, la doctrina, dice acá. Perfecto. Muy bien. Bueno, lo que vamos a ver hoy está basado en jurisprudencia. Ahora les voy a mostrar cuál es el fallo. Y bueno, es importante centrar este fallo en el contexto histórico. Es un fallo del 15 de mayo de 1986. ¿En qué contexto histórico estamos en la Argentina acá? ¿Qué pasaba en ese momento? ¿Quién era presidente? ¿Ninguno sabe? Estaba Alfonsín. ¿Y qué pasó antes de Alfonsín? Golpe de Estado. Exactamente, acabábamos de salir de una dictadura militar, entonces estábamos en un proceso de reincorporar lo que son los derechos humanos. Entonces, bueno, acá en este fallo y en muchos otros de la época se reivindican esos derechos, el derecho a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, al derecho de información, al derecho al honor. Y bueno, acá lo más importante que ustedes tienen que anotar de la doctrina Campillay es que se aplica cuando el medio va a reproducir lo que otro dice. ¿Qué significa eso? Y esto anótenlo gigante y resáltenlo y márquenlo porque es indispensable. Es que Campillay se aplica cuando hay una fuente de información. Si no hay una fuente de información y es algo que simplemente dice el medio, no aplica doctrina Campillay. Esto es cuando hay fuente, cuando vamos a reproducir lo que otra persona está diciendo. Bueno, acá tienen la carátula, y bueno, les explico un poco de lo que va el fallo. Estos tres periódicos que leen acá, La Razón, Crónica y Diario Popular, lo que hicieron fue hablar sobre Campillay, Julio César Campillay, él era un ex policía, y ellos reprodujeron lo que había dicho la Policía Federal en un comunicado. Lo que había dicho la Policía Federal era que se relacionaba a este ex policía que es Campillay con ciertos delitos, delitos relativos a lo que es narcotráfico. Eh, estos tres periódicos simplemente reprodujeron lo que había dicho la Policía Federal, pero en ningún momento hicieron mención de que eso no era información propia del medio, sino que era información que había dicho una fuente, en este caso era la Policía Federal. Entonces, al no decir que fue otra la fuente de información y especificar cuál fue, ni tampoco usar un tiempo potencial, sino que lo dijeron de manera asertiva, como afirmando de que esta persona estaba realmente y efectivamente relacionada a estos delitos. em, Además de que mencionaron su nombre y era una persona completamente identificable, entonces por eso la Corte Suprema de Justicia sanciona para reparar daño moral a estos tres medios que son los que se acusan. ¿Qué es lo que dice la Corte? Perdón. La Corte lo que dice es que lo que hubo acá es un ejercicio imprudente al derecho de informar, perdón. ¿Por qué? Porque no se atribuye, como les digo, este contenido a la fuente, no se usa tiempo potencial, o sea que se lo dice de forma asertiva y se revela la identidad del implicado, que sería el señor Campillay. Entonces, en base a esto, la Corte arma una serie de parámetros o pautas que son las que ustedes van a utilizar. Como dice acá, lo que hace la corte, lo que hacen los medios, perdón, al no decir o mencionar la fuente de información, es que hacen suyas las afirmaciones. O sea, si yo no digo quién me lo dijo, entonces vamos a entender que soy yo la que lo está diciendo. Eh, y además de esto, en este momento, en el momento en el que estos medios hacen la publicación, no había habido todavía una sentencia hacia Campillay. Entonces, no tenían una evidencia certera de que realmente Campillay estaba involucrado en estos actos ilícitos. Entonces, ¿qué es lo que hace la Corte con todo esto que les expliqué recién? Establece tres pautas.
estas 3 pautas lo que van a hacer es que si ustedes cuando vayan a ejercer la profesión aplican al menos una de ellas, no van a tener o no van a responder ante daños que se les pueda inculpar a ustedes por información que divulguen y que pueda ser difamatoria. Entonces, lo que dice la Corte es que cuando se propague la información, se atribuye el contenido directamente a la fuente. Ahora, más adelante, vamos a ver específicamente cómo se aplica cada una de estas pautas. Después que cuando se omita la identidad, después de que se omita la identidad de los presuntos implicados. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos una sentencia firme, no podemos decir que la persona efectivamente es la que realizó este delito. Entonces, podemos omitir la identidad y con eso vamos a estar evadiéndonos de esa responsabilidad. Y la otra opción es que utilicemos el tiempo potencial. Podemos aplicar cualquiera de estas 3 opciones. No es necesario aplicar las 3 de ninguna manera. Bien, entonces acá les repito cómo tienen que ser las pautas. En primer lugar, pueden atribuir a la fuente y cómo tiene que ser esa fuente, tiene que ser directamente identificable. Más adelante vamos a ver qué sí es una fuente identificable y qué no es una fuente identificable. Por otro lado, podemos omitir la identidad y esto no se refiere únicamente a omitir el nombre de la persona, sino que tiene que ser, no tiene que ser identificable de ninguna manera. Yo no puedo, por ejemplo, si yo no digo capaz, yo digo, el docente a cargo de la Cátedra de Ética y Legislación de la Comunicación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, no estoy mencionando al profesor Oscar Flores, pero es el único docente a cargo de la cátedra, entonces sabemos que es él y es una forma de identificarlo. Entonces no es la manera correcta de aplicarlo, no tiene que ser identificable de ninguna manera. Y por último, la aplicación del verbo potencial. Les repito, esto es aplicar una de las 3, no necesariamente las 3. Entonces, ¿qué justificación da la Corte a la hora de aplicar esto? ¿Qué es lo que busca resolver la Corte con esto? Es evitarle inconvenientes a los medios a la hora de constatar la veracidad. ¿Por qué es esto? Porque muchas veces los medios de comunicación van a hacer, van a publicar información la mayoría de las veces antes de que haya una sentencia en la que se determine si la persona está o no realmente implicada en el caso. Entonces, imagínense ustedes como periodistas tener que esperar a que haya una sentencia firme para poder hacer una publicación. No tendría sentido. Entonces, lo que hace acá la Corte es buscar una cobertura para los periodistas para que puedan hacer esas publicaciones, esas noticias, para que puedan informar sin la necesidad de tener una constatación, porque ustedes no se van a poner en la posición del fiscal de ir a investigar si la persona es culpable o no. Entonces, esto es como un paraguas que tienen los periodistas a la hora de informar. Bueno, respecto a si tiene que ser o no un asunto de interés público, ¿se acuerdan que veíamos hace unas clases lo que es interés público, lo que es interés privado, privada, persona pública? Bueno, no necesariamente tiene que ser un asunto de interés público. No, o sea, no es la Corte en sus considerandos no lo expresa como un requisito necesario, pero bueno, hay un debate abierto de si debe o no ser de interés público la información que ustedes van a publicar. Y ahora lo que vamos a ver es de forma más específica cada una de estas 3 pautas que les expliqué. Bueno, por un lado, tenemos tenemos la atribución de lo informado a la fuente. Acá ¿por qué es importante esto? Porque le va a permitir al público al que ustedes se dirigen que relacionen esa información no con el medio de comunicación que está compartiendo la información, sino con la fuente.
O sea, si en su momento estos 3 medios que fueron acusados por Campillay hubieran especificado cuál era su fuente de información, el público no hubiera identificado esa información con el medio La Razón, por ejemplo, sino que lo hubiera identificado directamente con la Policía Federal. Entonces, se entiende que la Policía Federal es la que está diciendo eso. Y además de eso, lo que les va a permitir a ustedes es quitarse de encima cualquier responsabilidad que les pueda recaer, porque cualquier persona que se vea afectada por esa información va a tener que dirigirse a la fuente de información para hacer cualquier tipo de reclamo. Bien, ahora veamos cómo tiene que ser esa fuente para que aplique dentro del estándar de Campillay. Tiene que ser una fuente identificable, en primer lugar. Como les decía, ahora vamos a ver cuáles no son fuentes identificables, pero tiene que ser realmente identificable y no pueden hacer ustedes agregados o quitar cosas o modificar fragmentos que puedan llegar a influir en los dichos o modificar los dichos de la fuente. Entonces, la transcripción de lo que la fuente va a decir tiene que ser sustancialmente fiel e idéntica. El estándar Campillay en su momento se hizo pensando en medios gráficos, pero ustedes piénsenlo aplicándolo a cualquier medio de comunicación de los que tenemos hoy, de las distintas, ya sea audiovisual, radio o medio gráfico. Entonces, lo que ustedes no pueden hacer es modificar o influir en lo que la fuente está diciendo. Y esto también es importante, no es necesario que la fuente sea confiable. ¿Qué significa eso? Que si a mí, si, no sé, se incendió una casa y yo voy como periodista y empiezo a preguntar y le pregunto a un vecino, y después salgo a decir, no, dice el vecino Juan Pérez que la casa le incendió el padre de familia porque quería cobrar el seguro. No importa que Juan Pérez no sea conocido, no sea confiable, no sea serio, simplemente es identificar la fuente. Fue Juan Pérez, el vecino, bueno, eso es suficiente. Bien, después, respecto a la neutralidad, es importante que al momento que ustedes hagan la transcripción de la fuente, como les decía, no hagan una modificación de lo que se dice, porque no se tiene que tomar partido de lo que se está diciendo. Entonces ustedes no le pueden agregar cosas, quitar cosas, colocar opiniones propias o capaz que para que encajar esos dichos de la fuente en la línea editorial del medio. Eso no lo pueden hacer, eso en el momento de transcripción de la fuente no lo pueden hacer. Posteriormente pueden agregar opiniones, todo, pero la parte de transcripción de la fuente no deberían modificarla. Bueno, y acá tenemos lo que no se considera una fuente identificable. Tenemos fuentes de gobierno. ¿Quiénes son las fuentes de gobierno? Puedo señalar quién es la fuente de gobierno, no, porque es extremadamente genérico. Entonces, no puedo especificar quién sería una fuente de gobierno. Lo mismo con fuentes militares. El Ministerio del Interior, bueno, ¿quién del Ministerio del Interior dijo eso? Gendarmería Nacional, lo mismo. ¿Quién lo dijo? Lo dijo un comisario, lo dijo un cabo. ¿Quién fue la persona que dijo eso? Altas fuentes judiciales, también extremadamente genérico. Fuentes policiales, todo eso son conceptos muy genéricos. Ustedes lo que tienen que hacer es permitir que sea realmente identificable la fuente a la que se le está atribuyendo esta información. Bien, después, respecto a la veracidad de la fuente y la veracidad de la información. Acá en Campillay lo importante es que haya veracidad de la fuente. Si la información es cierta o no, es precisa o no, es falsa, es verdadera, eso ya no involucra al medio de comunicación. Si a mí Juan Pérez me dijo que
el padre de familia prendió fuego la casa para cobrar el seguro, ya será problema de Juan Pérez solucionar si eso fue cierto o no, el padre de familia deberá ver si demanda o no a Juan Pérez por lo que dijo. Pero al medio no le compete si la información es verdadera o es falsa, porque ustedes están atribuyendo a una fuente. Entonces ya será esa fuente la que se haga cargo de la veracidad de la información. Ustedes de lo que se tienen que hacer cargo es de la veracidad de la fuente. Bien, después el segundo estándar que habíamos visto es la aplicación del tiempo de verbo potencial. Lo que esto les permite es que la intención de la noticia sea conjetural, o sea, que no sea asertiva. ¿Y cómo tiene que ser esta aplicación del verbo potencial? Es completo en toda la nota. Yo no puedo poner un título escrito en potencial y después ya la bajada y el cuerpo lo escribo de forma asertiva, haciendo alusión a que la persona sí cometió el delito, sino que tiene que ser todo completo, tiene que verse en el total de la nota la intención de la aplicación potencial del verbo. Y por último, la reserva de la identidad de los presuntos implicados. Esto, acá, bueno, lo importante, de nuevo, igual que en la fuente, es que no se individualice a la persona. De ninguna manera. Si yo digo el presidente de la nación, aunque no mencione su nombre, es evidente de quién estoy hablando. Entonces acá lo importante es que no se individualice, porque si no individualizamos, entonces no hay un daño que se vaya a tener que indemnizar. Entonces la persona no debe ser fácilmente identificable. Y bueno, y me gustaría explicarles desde lo que es mi punto de vista cuáles son los pros y los contras de cada una de la aplicación de estas pautas. La idea de atribuir a la fuente para el periodista es una forma sencilla que van a tener en el ejercicio de la profesión de quitarse la responsabilidad de encima, pero la desventaja es que muchas veces ustedes no van a poder mencionar la fuente de información. Entonces, tenemos, bueno, otras dos opciones. Pueden omitir la identidad, que eso también les exime de todo tipo de responsabilidad, pero muchas veces el hecho no es noticiable si no mencionamos a la persona. Porque si mi vecino de la vuelta se lo encontró manejando alcoholizado, capaz que no es un hecho tan noticiable que decir que se lo encontró manejando alcoholizado a Jaldo, por ejemplo. Entonces muchas veces omitir la identidad no sería una vía. Y por último, la utilización del verbo potencial, que yo creo que es por ahí la forma más simple de aplicar doctrina de Campillay, pero la desventaja que tiene es que por ahí le quita la parte del sensacionalismo, digamos, por ahí le quita un poco de interés a la noticia si todo el tiempo estamos hablando en potencial. Entonces, creo que la aplicación de Campillay, de cuál de las pautas vamos a aplicar en la noticia, va a depender de cada hecho noticiable en particular, de qué es lo que conviene. No sé qué es lo que opinan ustedes, cuál creen que es la forma más simple de aplicar Campillay. Me parece que el verbo potencial puede ser muy cuidadoso y bueno, omitir la identidad también son las dos. Perdón, no sé si se me escucha porque hace rato estaba hablando y no me estaban dando el micrófono. Sí, Sí, se te sí, se escucha escucha muy Ah, bien. bien, perfecto. gracias. Bien. ¿Alguien más tiene algún aporte, alguna duda? Yo pienso igual que el compañero, pero Ujú. el de omitir la identidad se me complica un poco, no lo termino de entender. Bien. Omitir la identidad hace referencia a que la persona involucrada en el hecho no hagamos alusión a identificar a esa persona. Podemos decir que es un vecino, podemos decir que es un político de tal partido, podemos dar algunas referencias, pero no podemos identificar a la persona. Por eso yo les digo, si por ejemplo yo digo el presidente de la nación,
el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, el rector de la Universidad Nacional de Tucumán, estoy haciendo alusión a la persona y es perfectamente identificable de qué persona estamos hablando. Entonces, si voy a elegir esa opción, no tiene que ser identificable. Por eso les digo, pueden decir, por ejemplo, un miembro de el Partido Justicialista de la provincia de Tucumán. No, no es una persona identificable. Entonces ahí así lo puedo decir. ¿Se entendió? Sí, ¿Tienen, muchas tienen gracias. alguna, ¿tienen alguna duda sobre lo que acabo de exponer? ¿Alguna pregunta? Por el momento no. Tengan en cuenta que acá lo que estamos hablando, o que la, la información que se puede dar es una información que puede dañar por lo general acá la reputación de las personas, ¿sí? Entonces, por eso es que la Corte exige algunas de estas tres reglas. Si fuese información equivocada, pero que no fuese dañina, por decirlo de algún modo, ¿sí? Que le atribuyan alguna característica valiosa a una persona que no lo sea, por ejemplo, decir, esta persona ganó el premio Nobel y no es así. Bueno, será una equivocación, pero esa persona no se va a sentir injuriada como para pedir reparación. Acá el problema es cuando cualquiera de estas noticias puede llegar a herir algún derecho, principalmente, vuelvo a decir, el derecho al honor. Entonces, lo que la Corte le dice, bueno, para que ustedes no pierdan la posibilidad de transmitir información, estas son las las opciones que tienen para informar. Porque ustedes son conscientes de que si a alguien le dicen ladrón, corrupto, cualquier cosa, puede generar un daño. Entonces, ¿cómo se lo hace? En ese contexto, como explicaba muy bien Fernanda, de premura, de necesidad, de privilegiar la primicia, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con respecto a otros estándares de responsabilidad? Fíjense que lo que le está dando la Corte al comunicador acá es un estándar bastante objetivo para fijar la responsabilidad. Es decir, no depende ya, veíamos la semana pasada, ustedes discutían si la foto de la señora esa chocada dentro de uno decían, para mí es morbo, para mí decían no, yo decía, para mí es de interés público. Ese nivel de, de amplitud en un abanico para juzgar por parte de los jueces acá desaparece, porque acá es más objetivo. Es decir, ¿cuáles son las pautas? Bueno, no deja conocer la identidad de las personas. Eso, Mariana, es no dar a conocer la identidad de la persona involucrada en el hecho, porque esa persona puede estar siendo caratulada como violador, como asesino, como ladrón, como un funcionario corrupto. Entonces, usted la conoce, sabe, pero no está segura, bueno, no voy a dar el nombre. De ninguna manera lo voy a identificar. O pone todo en tiempo potencial, ¿sí? O cita la fuente. Lo que pasa es que muchas veces el periodismo de investigación tiene fuente, si cita la fuente, pierde la fuente, ¿sí? Entonces, Claro. son las tres opciones que tiene, pero es específicamente para lo que muy bien Fernanda aplicó al principio, es cuando hay una fuente. Ustedes acá en Campillay es la doctrina a través de la cual se reproduce lo que dijo otro. Y una fuente puede ser un libro, puede ser un testimonio judicial, puede ser un testimonio de una persona, puede ser un reportaje. Ustedes acceden a un reportaje de YouTube, lo identifican y dicen, tal reportaje, tal persona dijo tal cosa. Y como bien dijo también Fernanda, si bien esta es una doctrina analógica de 1986, particularmente se puede seguir aplicando acá, en el momento actual. Y se sigue aplicando acá y muchos periodistas todavía no aprenden o no llegan a entender cómo se aplica o no les importa. Y generan responsabilidad al medio, a ellos mismos. Ahora, para la clase próxima, posiblemente no sé si más tarde o mañana, voy a mandar un práctico por el grupo de WhatsApp para que ustedes vean y apliquen y lo van a llevar respondido para la próxima clase y lo vamos a analizar. Porque es muy práctico esto es de todos los días. ¿Y dónde nace? En la sección policial y por lo general el ámbito donde más aplicación tiene Campillay es en la sección de policiales. Entonces, esta es una de las herramientas que el derecho les ofrece a ustedes para protegerse mucho en este tipo de información cuando ustedes tienen una fuente. Entonces la tienen que
conocer y aplicar muy bien. Y ustedes van a ver que los medios comienzan también a aplicar de algún modo, por lo general, no se privan de identificar a la persona, entonces me parece que lo que más usan es el potencial, porque ni siquiera citan demasiado la fuente. Bueno, ¿alguna duda para Fernanda? ¿Alguna pregunta? En- ¿No? Sí, yo tengo una duda. En caso, bueno, ahí aclaraba perfectamente que debía ser identificable una persona, pero por ejemplo, si uno comunica algo respecto a una comunicación institucional, ¿a quién se puede atribuir la responsabilidad de esa comunicación? No sé si a un director de la ejemplo, institución, ¿a quién? ejemplo, es muy vaporoso lo que me dice. Deme un ejemplo concreto. Yo, Eh, yo creo sí, que a lo que se refiere el compañero es cuando la institución hace el comunicado, por lo general está firmado. bien, Entonces sería esa la persona identificable, digamos. La persona que firma, que puede ser de alguno de los departamentos o puede ser el director de la institución. claro, esa era mi duda. Gracias. O eventualmente, si viene la información de no sé, de la Dirección de Comunicación, del Rectorado, de la Facultad de Filosofía, basta con que identifiquen para mí de dónde proviene, si tenés una dirección web o algo así, tenés que identificar eso también. Porque la Bien, idea es, a través de identificar la fuente, vos trasladar la responsabilidad, como decía Fernanda, no sos vos, sino que es la fuente. Yo no lo dije, lo dice la fuente. Y lo dice de tal manera, yo no le agrego, como decía, subjetividades ni comentarios, nada. Porque si no, ahí vos ya destruís la objetividad, tenés que permanecer separado de lo que se dice, si no, vos ya te haces parte de la noticia y ya tomás partido y ahí ya es opinión, y eso es otra cosa. ¿Ok? claro. La cosa es ser intermediario y trasladar la información, no tomar Exacto. partido. Esa es muy buena reflexión, es como ser intermediario. Vos te limitás a informar lo que te dice una fuente, o lo que está escrito en una fuente, o lo que... Entonces, para ese es el ámbito de Campillay. Nada más y nada menos. Entonces, ese es tu ámbito de aplicación acá. Bien, ¿Mm? muchas gracias. Bueno, listo. Eh, vamos a hacer un cortecito, unos 10 minutos, y seguimos con la otra parte que es Real Malicia, así ya completo, yo en media hora terminamos la clase, ¿sí? Voy a poner... Bien, bueno, vamos a continuar, vamos a ver ahora la segunda gran doctrina de la Corte sobre responsabilidad de los medios. Bueno, antes de seguir, nadie le dijo, pero yo la felicito a Fernanda por la clase que dio. Compañeros acá son, Muchas Gracias, profe. felicidades, Fernanda. Muy linda clase. La bueno, verdad Gracias. que se ahora sí entendió podemos. perfecto. Muy bien, eso es lo importante. Bien, vamos a ver entonces ahora la otra gran doctrina que maneja la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a la responsabilidad de los medios. ¿Qué tiene en común con Campillay? Que se aplica tanto para la responsabilidad civil como para la responsabilidad penal. ¿Qué tiene de distinto? El tipo de información respecto de la cual se aplica. Campillay, dijimos que siempre que ustedes escuchen, tienen que referir, como decía muy bien ahí esa diapositiva que puso Fernanda, Campillay igual a fuente. Acá la doctrina de la Real Malicia, por el contrario, se aplica más, principalmente los casos más importantes, es respecto del periodismo de investigación. Por lo tanto, en principio, cuando uno habla de periodismo de investigación, se está o se asume, me imagino, que es información generada por el propio medio. ¿Mm? Entonces aquí ustedes pueden usar una fuente para su información, pero en realidad la
doctrina de la real malicia, vuelvo a decir, es para información propia del medio. No entiendo yo que sea para información proveniente de un tercero como es en Campillay. ¿Mm? Al igual que Campillay, la doctrina de la real malicia aparece como un estándar de responsabilidad paralelo o distinto de lo que es la responsabilidad estrictamente penal y civil. Y a diferencia de Campillay, que aparece como una creación propia de la Corte Argentina, eso es lo que también muchos recalcan. Campillay, hay algunos parecidos en España que hablan del reportaje neutral, pero Campillay parece una doctrina, una marca argentina, ¿sí? Criolla. En cambio, la Real Malicia, después de mucho de venir a la Corte Suprema de la Nación, Campillay, fíjense que en 1986, es decir, a poco que se reinició la democracia, como señalaba Fernando. En cambio, la Real Malicia recién en 1996 se transforma en un estándar, en un criterio que la Corte de la Nación va a aplicar, ¿sí? Entonces pasaron mucho más tiempo. Y la otra característica, que ya vamos a repasar ahora rápidamente, era, como yo les decía, Campillay es una creación propia de la Corte. La Real Malicia es un plagio constitucional, o una copia constitucional, o un préstamo constitucional, porque en realidad se trata de una doctrina creada en 1964 por la Corte Suprema de Estados Unidos, en ese famoso caso New York Times versus Sullivan, originado por un aviso que ustedes están viendo, un aviso pagado, una especie de solicitada, donde había algunas imprecisiones, algunas cosas factuales que no estaban acorde a la realidad de los hechos. Entonces, a raíz de esa información publicada, unos funcionarios públicos comienzan a demandar al diario New York Times por daños y perjuicios, ¿sí? No me importa tanto el contexto histórico de lo que pasó, sino que tomen en cuenta que en 1964 la Corte de Estados Unidos estableció esta doctrina y la siguió aplicando, y nosotros en 1996 recién la Corte Suprema de Estados de Argentina toma esta doctrina, que es una doctrina de mucha protección para el periodismo de investigación y sobre todo van a ver ustedes que decanta en una fuerte protección hacia la actividad periodística crítica de la función pública, porque ese es el ámbito en el cual nace la doctrina. Concretamente, le achacaban a un funcionario de policía que había golpeado, había maltratado a estudiantes negros que estaban tratando en Alabama de estudiar, creo que así era. Alabama o Georgia, no me acuerdo. Bueno. Sullivan era el funcionario policial. Entonces, ¿qué es lo que dijo la Corte básicamente? Impide la Constitución a un funcionario público ser indemnizado por razón de una manifestación inexacta y difamatoria sobre su conducta oficial, a menos que el funcionario reclamante, es decir, quien demanda, pruebe que fue hecha con real malicia, es decir, con conocimiento de que era falsa o con una temeraria despreocupación acerca de su verdad o falsedad. Eso es el estándar de la real malicia. Por lo general involucra a funcionarios públicos, o puede ser una figura pública, nosotros ya vimos eso clases atrás, pero básicamente el gran cambio o la gran inversión que hay es la inversión sobre la prueba. Es decir, quien demanda tiene que probar que el periodista utilizó o aplicó o lo hizo con real malicia. Y real malicia, recuerden lo que habíamos visto en clases anteriores, técnicamente para mí no es ni dolo ni culpa, que eran las dos fuentes de responsabilidad. Es un estado subjetivo de la conciencia que está compuesto por esos dos parámetros. Es decir, que se informa conociendo que la información es falsa, es decir, sabiendo de la falsedad, o con una temeraria despreocupación acerca de su verdad o falsedad, que en inglés se llama reckless disregard, es decir, una absoluta negligencia al momento de informar, que creo que ustedes en su formación periodística es lo que les enseñan, que tienen que checar la información con una o dos fuentes, etcétera, etcétera. Acá es absolutamente
negligente la actividad de la prensa, entonces eso es lo que se remarca o se pone de manifiesto. Entonces, vuelvo a decir, el funcionario que demanda es el que tiene que probar que los medios han informado con real malicia. Y real malicia no es ni dolo ni culpa, es con conocimiento de la información, que la información es falsa o con una temeraria despreocupación acerca de su verdad o falsedad. ¿Es difícil de probar en juicio? Sí, es difícil de probar en juicio, pero se ha logrado probar en juicio, y esto es lo que muchos a veces critican de este estándar, porque obviamente es lo que en derecho se llama una prueba diabólica, porque es entrar en la cabeza de la persona y saber que tenía conocimiento de la falsedad. Eso es difícil. El otro estándar es un poco más objetivo, es decir, la temeraria despreocupación o esa negligencia casi extrema, rayana, si ustedes quieren, con el dolo, pero que también es posible llegar a llegar a probar en un proceso judicial. Hay algunos casos en la Corte donde se pudo condenar aplicando este estándar, haciendo referencia al segundo parámetro, es decir, a la temeraria despreocupación acerca de su verdad o falsedad. ¿Mm? Entonces, esto también me importa. Malicia no tiene, o no, por más de que, porque es una traducción literal o tal vez poco feliz del vocablo norteamericano, que es actual malice. Actual en inglés es verdadero, no es actual. Debería ser malicia verdadera o real malicia, como se le trata. Entonces, actual malice se lo traduce directamente como real malicia, pero malicia nos lleva si vamos por el lenguaje natural, nos lleva por un camino equivocado, porque uno piensa que el periodista es malo o actúa dolosamente o con ánimo de dañar. No. Olvídense de eso. Real malicia es esto, estas dos posibilidades. Entonces, como dice el profesor Pérez Barberá, no tiene un significado del lenguaje natural, es un lenguaje técnico. ¿Qué es real malicia? Es que había conocimiento de que la información era falsa y lo mismo la dio a conocer, o que obré con una temeraria despreocupación. Yo diría, a la real malicia no le importa si el periodista o el comunicador tiene ánimo de dañar, es malo, entre comillas, obra maliciosamente. No, no, olvídense de eso. Real malicia es esto, que el periodista conocía que la información era falsa y lo mismo la dio a conocer por el motivo que fuese, incluido tal vez porque quería dañarlo, o porque no le importaba, o porque necesitaba informar algo, o si lo hizo con una temeraria despreocupación, perdón, acerca de su verdad o falsedad. Eso es real malicia. Entonces, esta doctrina creada en el 1964, por la Corte Norteamericana, se incorpora en 1996 con el caso Morales Solá, que es el señor ese que tiene un programa en TN, que lo habían demandado también. En ese caso, la Corte adopta o aplica esta doctrina de real malicia, y desde entonces, desde entonces lo fue aplicando sin solución de continuidad. Esto también es importante de equipararlo con la doctrina Campillay. Desde 1986 o de 1996 hasta la actualidad, los de 1986 ya no queda ninguno. O se han ido muriendo, han renunciado. Los del 96 tampoco. Si la Corte ha cambiado varias veces de personal, varias veces de jueces, y jamás, desde 1986 o desde 1996 con real malicia, dieron un paso al costado o se volvieron atrás o pusieron en duda la doctrina de la real malicia o Campillay. Entonces son dos ejes, dos vigas maestras, como decimos en el derecho, que protegen a los periodistas en su actividad profesional o a los comunicadores en general. Por eso es importante que ustedes conozcan estas dos doctrinas. Es muy difícil que la Corte, en este estado de la situación, vuelva hacia atrás o deje de aplicar, porque ya son prácticamente como nosotros, ya que Fernanda hablaba de la fuente y de la doctrina como fuente, esto forma parte de la Constitución material. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablamos de la Constitución formal y la Constitución material? Es decir, bueno, la Constitución formal es lo que está en el texto de la Constitución, el libro, ¿sí? Esto. ¿Se ve poco ahí? Bueno, se ve mi mano. La Constitución, ahí está el texto. Y por otro lado, la Constitución material son la forma en que se aplica la Constitución, y la jurisprudencia de la Corte también es Constitución material. Entonces, esto forma parte del derecho a la información en nuestro país. Campillay y real malicia.
Entonces, una vez más, malicia no tiene nada que ver con la maldad que tiene el comunicador. Varios de ustedes pueden ser malos o buenos, eso no importa. La real malicia es un estándar que repercute sobre una situación de situación subjetiva, pero que para hacerlos a ustedes responsables, el que los demande, principalmente un funcionario público, va a tener que demostrar o que ustedes conocían que la información era falsa o que obraron con una temeraria despreocupación. Con conocimiento de lo que la información era falsa, me parece a mí podría caber un caso contra la Gaceta, se llamó Guerinó contra la Gaceta, que era un abogado que había sido exfuncionario, si no recuerdo mal, creo que ya falleció el doctor Guerinó, en donde la Gaceta, creo que si vuelvo a decir, si no recuerdo mal, la información era de que él cobraba una jubilación de privilegio, aparte de otro estipendio. Entonces, como que estaba en incompatibilidad. Y se pudo probar de que eso no era así, y que la información estaba en manos del medio. O también podría ser que era una temeraria despreocupación porque la tenían a mano y no se preocuparon en aplicarla. Entonces, en ese caso se condenó a la Gaceta. Lo importante es que la Corte Suprema de Tucumán confirmó esa condena y la Gaceta fue en recurso extraordinario federal hasta la Corte de la Nación, y la Corte de la Nación reconoció también con este criterio de la real malicia que el medio había obrado en definitiva con real malicia. Voy a chequearlo bien para la próxima clase, pero ese es el caso. Yo digo para que ustedes vean que es un estándar que se aplica y que tiene vigencia y que es muy importante, vuelvo a decir. Tan es así, ya vamos a ver en un momento, que hay repertorios de la Corte cada tanto hace suplementos jurisprudenciales y los hace respecto de algunos criterios que ya tiene muy asentados. Y de la real malicia, el último que sacó el de 2024. Es todo un compendio, ya se los voy a compartir, donde establece todo el criterio, cuáles son los principios, por qué, cuál es el fundamento, en qué caso se aplica la real malicia, etcétera, etcétera. ¿Mm? Bueno. ¿Cuáles son las pautas de la Corte que fue generando para la real malicia? Protege también a quienes no son periodistas. Esto es una cosa rara porque en Estados Unidos se creó para la prensa, pero acá en Argentina aparentemente también en algún caso, que se llamaba Pandolfi de 1996, la Corte lo aplicó a personas que no eran periodistas, que habían hecho una afirmación acerca de un funcionario público. Se aplica también a lo publicado en libros. Esto también es otra cosa bastante particular de la Corte. De hecho, Morales Solá, el caso original, es por un libro de Morales Solá que se llamaba Salto a la ilusión. Entonces, por lo general, aparentemente en Estados Unidos se entendía que, así como un poco lo de Campillay, a veces el vértigo, el frenesí de publicar, de dar información, puede llevar a este tipo de inexactitudes, contrariamente a lo que pasa en los libros, que es una tarea mucho más detenida, que lleva mucho más tiempo de investigación, edición, etcétera, etcétera. Sin embargo, en Argentina también se aplica a libros. No se aplica a las críticas, opiniones o juicios de valor. En principio, las críticas, opiniones o juicios de valor no pueden ser por un funcionario público objeto de reclamo. No da lugar a un reclamo jurídico. Salvo, dice la Corte, el límite es el insulto. ¿Sí? Un insulto no tiene protección constitucional. Entonces, ustedes pueden ser lo más críticos posible respecto a un funcionario público, pero ya cuando viene el momento de insultar, no sé, lo que sea, imagínense ustedes los insultos más comunes que tenemos en Argentina, eso ya queda al margen de la protección constitucional. Se aplica la responsabilidad civil y penal, que es lo que habíamos dicho al comienzo, es decir, es una doctrina constitucional. Puede servir para una demanda por daños y perjuicios, como para una demanda por calumnias e injurias, o por calumnias o por injurias. Otra cosa particular, lo agregué eso hoy, porque hay un caso famoso del Boston Medical Group. Esto no está en la jurisprudencia norteamericana, pero acá está. Es decir, Boston Medical Group no es una figura pública ni un funcionario público, pero es una empresa dedicada a gestionar la salud, que se entiende que es un bien o algo que tiene un intenso interés público. Entonces había una
fue a raíz de una publicación, miren ustedes, no es por un programa de televisión, no sé si era Telenoche, alguna de Canal 3, que habían hecho una investigación acerca de la eficacia o no, ponían en duda algunos tratamientos que hacía Boston Medical Group, que para los que no sepan, es una empresa dedicada al tratamiento de la infertilidad masculina. Entonces, y esto lo digo porque está en el fallo, la pieza periodística, el trabajo de investigación, se llamaba Expertos en Pinchazos. Hacía una alusión a una película de Olmedo y Porcel de años de los 70, que se llamaba así Expertos en Pinchazos, y que hablaba acerca de unos médicos, bueno, jugando con esa idea de la inyección y de los pinchazos. Bueno, sin embargo, la Corte rechazó la demanda de Boston Medical Group aplicando la doctrina de la real malicia, aunque Boston Medical Group es una persona jurídica, teniendo en cuenta que había una cuestión de interés público, equiparándolo un poco como si fuese un funcionario público y diciendo que Boston Medical Group no había probado que hubieran actuado con real malicia los periodistas de Canal 13 o la empresa o la productora, no recuerdo bien a quién se había demandado en ese caso. Lo pongo como un dato porque es una rareza, pero está dentro de la jurisprudencia de la Corte. Y acá, de nuevo, para ver el nivel distinto de umbral de protección, no se aplica a los simples particulares, ¿sí? Esta protección atenuada del honor opera principalmente, sobre todo, funcionarios públicos o personas públicas o figuras públicas. Recuerdan ustedes que hemos estado conversando acerca de quiénes eran. Entonces, para los simples particulares, que tengan cuidado cuando ustedes informen, se aplica el Código Civil y Comercial, es decir, los estándares que habíamos visto, simple, de culpa, y el Código Penal con su figura de calumnia e injuria. Entonces, ojo, porque específicamente, en principio, la real malicia, vuelvo a decir, no aplica a las simples, decimos simples particulares, puede ser un poco feo, o personas privadas, o personas que no son célebres, como ustedes quieran llamarlo. Le decimos simples particulares porque esa es una de las formas también que la Corte utiliza para mencionar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Se está entendiendo? Se entiende, profe. ¿Se entiende? Sí. Bueno, Sí, se tengan en entiende, cuenta profe. ustedes la fortaleza de esta protección, que quedó claro, sobre todo en este caso, bueno, se llama Patito, se llama contra el diario de la Nación, era un perito médico de la Corte, de la Nación, había hecho una información donde ponía un poco en tela de juicio su actuación profesional, entonces este señor se sintió agraviado y demandó a la Nación, la demanda fue rechazada, y este es uno de los fallos donde más fuerte y con mejor criterio queda explicitada la doctrina del real malicia. Acá, a quien se cita mucho y a quien en ese momento era el procurador general ante la Corte, que se llamaba Righi. Esto es importante también y pido que lo anoten o lo tengan muy en consideración. Cuando entra en juego la real malicia o la Corte o el juez argentino tiene que aplicar real malicia, significa, escuchen bien, que algo de la información es incorrecto. Hay un error, ¿sí? Hay algo que está mal. Entonces ustedes me preguntarán a los Fantino, pará, vos me estás diciendo de que la Corte protege información equivocada. En este caso, la doctrina del real malicia viene a nacer así. Recuerden lo que yo les decía de ese famoso afiche, esa famosa solicitada de New York Times vs. Sullivan. Sí, había algunos errores en esa información, pero en función de otros principios, el debate público robusto sobre asuntos de interés público, la información sobre asuntos de interés público que llegue sin cortapisas, sin problema al público en general, la Corte hace una especie de balanceo de estos bienes y dice, yo voy a proteger, aunque pudiese haber algún tipo de error, algún tipo de equivocación en la prensa, este tipo de discurso, siempre que no haya sido emitido con real malicia. ¿Y qué es real malicia? Lo que hemos visto antes. Entonces la Corte dice, si no hay real malicia, no hay responsabilidad de la prensa, aunque puede haber un error
de hecho o una equivocación en lo que es la información. Por eso es tan importante, por eso semejante, para algunos es mucha la protección, sí es mucha, pero es mucha en función del discurso, de la información que se está dando a través de esa pieza periodística, de la información o lo que sea que uno está publicitando, dando a conocer en ese momento, ¿sí? Fíjense, estos son todos. Y este es el que yo les decía, fíjense, bueno, Campillay también, ya lo voy a compartir. Real Malicia y Campillay, libertad de expresión, Secretaría de Jurisprudencia, sí son dos pilares, dos bastiones que tiene la Corte sobre libertad de prensa, que son prácticamente, salvo, no sé, que pase algo, me parece que van a ser inconmovibles durante mucho tiempo. Por eso es que sí o sí ustedes los tienen que conocer, ¿sí? Y para el examen final, desde ya les digo, alguno de estos les va a tocar. O los dos, no sé, ya veremos. El examen final, algo de Real Malicia y Campillay va a haber. Entonces, tratándose de informaciones referidas a funcionarios públicos, figuras públicas o particulares que hubieran intervenido en cuestiones de esa índole, cuando la noticia tuviera expresiones falsas o inexactas, los que se consideren afectados deben demostrar que quien emitió la expresión o imputación conocía la falsedad de la noticia y obró con conocimiento de que eran falsas o con notoria despreocupación por su veracidad. New York Times versus Sullivan. Es lo que está haciendo la Corte acá, es lo que está aplicando, ¿sí? Bueno, son consistentes estos principios con el derecho, el Estado de Derecho constitucionalmente arreglado. La investigación periodística sobre asuntos públicos desempeña un rol importante en la transparencia y exige un sistema republicano. El excesivo rigor y la intolerancia del error llevarían a la autocensura, lo que privaría a la ciudadanía de información imprescindible para tomar decisiones sobre sus representantes. Fíjense, esto es lo que yo les decía hace un momento. Esto es muy importante. El principio de la real malicia, a diferencia del test de veracidad, no opera en función de la verdad o falsedad objetiva de las expresiones, pues entra en acción cuando ya está aceptado que se trata de manifestaciones cuya verdad no ha podido ser acreditada, son erróneas o incluso falsas. Entra en acción cuando las afirmaciones no han podido ser acreditadas en su verdad o son erróneas o incluso falsas. Lo que es materia de discusión y pruebas y de real malicia se trata es el conocimiento que el periodista o medio debió tener de esa falsedad o posible falsedad. Esta es la primera importante diferencia. Entonces, no es el test de la veracidad lo que importa acá, ¿sí? Es si se conoció la falsedad de la información y sin embargo lo mismo se la difundió, o si hubo una negligencia extrema al momento de dar a conocer. ¿Mm? Fíjense cómo choca esto con aquel principio ético primero que tenían todos los códigos de ética. ¿Cuál era? ¿Cuál era el primer mandato que tienen los códigos de ética para los periodistas? Y la Gutiérrez, veracidad. de decir la verdad, ¿sí? Entonces acá, de algún modo, ese principio ético deontológico, no digo que es dejado de lado, pero dados otros principios, dadas otras circunstancias que pueden llegar a justificar ese apartamiento, ¿sí? Que está acá, vuelvo, proteger la información sobre asuntos de interés público, proteger la crítica, evitar la autocensura, garantizar el proceso democrático. Estos son los valores o principios que dicen, bueno, ante determinadas circunstancias, ante determinado tipo de información, la verdad va a ceder frente a la importancia de que ese discurso llegue a la sociedad. Eso es lo que quiere decir, que no es el test de veracidad lo que está en juego aquí. Puede ser controversial, yo no lo discuto, pero ustedes lo tienen que conocer y es lo que el derecho argentino, el derecho constitucional argentino y el derecho a la información en Argentina establece en estos momentos, ¿sí? Esa es la doctrina de la real malicia. La segunda y no menos importante particularidad radica en que el contenido del factor subjetivo al que alude el concepto de real malicia, conocimiento de la falsedad o indiferencia negligente sobre la posible falsedad. No cabe darlo por cierto mediante una presunción, sino que debe ser materia de prueba por parte de quien entable la demanda contra el medio periodístico. Esto es lo fundamental también. Quien demanda al medio periodístico debe probar que el medio o el periodista informó con real malicia. Es decir, vuelvo a decirlo una vez más,
con conocimiento de la falsedad de la información o indiferencia negligente sobre la posible falsedad. Indiferencia total, diría yo, ¿sí? Entonces, y eso tiene que ser probado por el funcionario. Fíjense acá, esta parte es donde se desplaza o se desplazan los principios de la responsabilidad civil y de la responsabilidad penal. La malicia es un contenido de factor subjetivo de responsabilidad distinto. No quiere decir que los medios jamás van a poder ser condenados por otra cosa que no sea real malicia. Es más, es muy común que en juicios donde está, por ejemplo, lesionado el honor de un particular, los medios dicen, no, la real malicia, y los jueces le tienen que decir, mire, la real malicia aplica para funcionarios, figuras públicas, o un particular que voluntariamente se involucró en asuntos de interés público. Pero este señor es un particular 100%, es una persona privada, usted no puede invocar real malicia para tratar de salvar su responsabilidad. Aquí se aplica el Código Civil o eventualmente el Código Penal, simple y sencillo, ¿sí? Entonces, ustedes ven cómo esas categorías de interés público, interés privado de la información, personas privadas, figuras públicas o funcionarios públicos, acá guardan o, digamos, cobran un sentido altísimo y de primera línea, ¿sí? Porque sobre esos parámetros, esas categorías, es donde se va a aplicar o no la cuestión de la real malicia. Bien, entonces, para concluir, la real malicia, cuando hay cuestiones de interés público, aplica a funcionarios públicos, figuras públicas o particulares involucrados en cuestiones de interés público. Es para informaciones y no para opiniones. Es ajena al test de la veracidad de información, ¿sí? ¿Por qué? Porque entra en juego, como decía Rick, cuando ya está asumido de que la información o no se puede chequear o que es incorrecta o que es falsa. Y se aparta de las normas de responsabilidad de derecho civil y penal. Pero siempre vuelvo a decir, tengan en cuenta esto que es fundamental, que sean funcionarios públicos, figuras públicas o particulares involucrados en cuestión de interés público. En Argentina, por lo general, la mayoría de los fallos de la Corte, no sé si todos, han tenido que ver con funcionarios públicos. El mismo Morales Solá, que era un funcionario de Alfonsín, Patito, que era un funcionario público. Entonces, sobre ese tipo de figuras, sobre ese carácter, es donde se aplica más que nada en Argentina hasta ahora la doctrina de la real malicia o el estándar de la real malicia. Salvo, bueno, esa especie de rareza jurídica que fue aplicarle el estándar a una empresa dedicada a la gestión o al trabajo sobre salud, como fue Boston Medical Group. Pero salvo eso, no hubo otro caso, me parece a mí, que tenga esta característica. Bueno. ¿Preguntas? ¿Dudas? Una última reflexión, al igual que en Campillay, fíjense que cuando entra en juego la real malicia, también da un parámetro más bien objetivo, es decir, no es tanto caso por caso, no es como un caso de intimidad, daño a la imagen, no sé. ¿Qué es lo que hay? Información de interés público, funcionario público, figura pública particular involucrada en una cuestión de interés público y el estándar de lo que hay que probar. ¿Sí? Entonces es un poco más, no es no es un parámetro tan objetivo como Campillay, pero sí define mucho mejor el estándar de responsabilidad y la aplicación que se va a dar. Muchas veces también en Argentina se operó al revés, es decir, a pesar de que la Corte venía aplicando la real malicia desde el año 1996, muchos jueces civiles se resistían a aplicarlo, decían es un estándar extraño, es una creación del derecho norteamericano, nuestro derecho civil tiene otros parámetros, y aunque hubiesen sido funcionarios públicos involucrados en alguna cuestión, hacían lugar a la demanda, aplicando el modelo de responsabilidad del derecho civil, por ejemplo. Entonces llegaba a la Corte y la Corte tenía que desautorizar. Y ya hemos dicho nosotros que cuando se trata de este caso, lo que tienen que aplicar es el estándar de la real malicia. Es decir,
no basta con la presunción o no basta con los parámetros del derecho civil, es decir, no bastaría en un caso tal decir, bueno, sí, se equivocó, hay un error, por lo tanto hay una negligencia. No, tiene que probar que esa negligencia fue extrema o que conocía la falsedad de la información para poder condenar. Y así hubo muchos casos, es decir, así como la mayoría, por ejemplo, yo creo que Morales Solá, por ejemplo, que era un caso penal por injurias, si no me acuerdo mal, Patito también, eran criterios de cámara que desoían lo que decía la Corte. Entonces la Corte tuvo que generar un trabajo intenso para, digamos, desautorizar o tratar de que su doctrina sea respetada por los jueces inferiores. Poco a poco se fue logrando, yo creo que cada vez más, inclusive por tribunales superiores de provincia o por jueces de provincia, es decir, un juez o un abogado, un juez sobre todo que conozca derecho hoy por hoy en Argentina, derecho a la información, tiene que aplicar tanto Campillay como Real Malicia de primera agua, ¿sí? Y evitar que las personas tengan que ir hasta la Corte de la Nación para obtener su juicio de acuerdo a los parámetros constitucionales. ¿Ok? Bien. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Nada? ¿Está todo claro? ¿Está todo entendido? Sí, por suerte. Por No, suerte, bueno. no, por las explicaciones, estuvieron Bueno, claras. bueno, estuvieron claros. Bueno, Sí, sí, acuérdense que esto va sí o sí al examen, ¿sí? bien. Así que por favor, lo tienen, vamos a subir esta clase, hay clases subidas, voy a ver si tengo otro material para compartir. Y bueno, en breve también voy a compartir una especie de práctico de Campillay, ¿m? Porque es mucho más objetivo para que ustedes vean, se hace, por lo general lo hacemos, lo vamos a hacer ahora que tenemos el grupo de WhatsApp que son un poco mejor, con noticias de medios de Argentina para que ustedes puedan identificar y básicamente ver si los medios respetan o no. No quiere decir que posiblemente alguna información esté bien a la hora de Campillay, otras puede ser que no. Lo que ustedes tienen que hacer es detectar si se respeta o no alguno de esos parámetros que explicó Fernanda en la primera sección de la clase. Bueno, muchas gracias. Espero que no haya paro el próximo. O si hay paro, bueno, nos veremos por acá. No es que espero que no haya paro. Si hay paro, seguiremos por Zoom. ¿Mm? Bueno, nos Muy vemos. bien, profe. Hasta Estén luego. bien. Hasta luego. Adiós, nos Gracias. vemos. Gracias, profe. Gracias, Chao. profe.